Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice así la palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Vamos a dejarlo hasta allá. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a nuestro Padre que sea Él el que nos hable esta mañana. Te damos gracias, Padre, porque podemos ver tu mano en nuestra vida, en todas las esferas, en el ámbito familiar, en el ámbito de la salud, en el ámbito ministerial, Padre. Vemos que estás derramando abundante gracia sobre nosotros. Somos inmensamente bendecidos, ricos en ti. No nos falta nada, Padre. Estamos muy agradecidos, estamos felices, somos contentos con todo lo que tú haces en nuestra vida a nivel personal, a nivel congregacional también, Padre. Queremos servirte el resto de nuestra vida. Hoy nos sentamos como María, hermana de Lázaro, a tus pies, a recibir aquella cosa que nunca nadie nos podrá quitar: la revelación de tu Santo Espíritu y nuestra experiencia personal contigo. Padre, queremos poner a un lado todo afán, toda preocupación que el mundo trae y enfocarnos en lo que tú tienes para nosotros esta mañana. Bendecimos esta palabra y pedimos que tú nos hables. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. El conflicto de Nicodemo es el título del tema de hoy. El conflicto de Nicodemo. ¿Cuál es el título? Vemos a Nicodemo en este pasaje tener un choque, un conflicto a nivel mental. Él no está entendiendo lo que Jesús está hablando. Y nosotros tenemos el mismo problema. Nosotros tenemos el mismo conflicto. Porque nos cuesta trabajo entender lo espiritual, nos cuesta trabajo entender el reino de Dios. Normalmente navegamos a nivel de la psicología, del razonamiento, de la lógica humana, y nos cuesta trabajo entender el reino de Dios. Esto hasta cierto punto es normal. Hemos vivido tantos años en la carne, hemos vivido tantas cosas a nivel racional que nos cuesta renovar nuestra mente. He puesto este ejemplo en otras ocasiones, pero lo vuelvo a poner. Imagínese usted que está patinando sobre el hielo y usted está viniendo patinando a toda velocidad en el hielo, y yo me paro junto a usted y le digo: detente ya. Le hago así, y en el momento en que yo le digo detente, usted se para, frena los pies, pero ¿qué va a pasar con su inercia? Usted va a seguir en el hielo. Aunque usted ya tomó la decisión de detenerse, la inercia continúa y le sigue llevando en el hielo. Incluso usted puede virarse
y empezar a patinar en sentido contrario, pero la fuerza lo va a seguir llevando hasta que se termine esa inercia. Entonces, tal vez decenas o cientos de metros después de que yo le dije alto, usted por fin se va a lograr detener y por fin va a empezar a avanzar en sentido contrario para llegar al punto de partida, que es donde yo le dije detente. Entonces nuestra vida espiritual es así. Venimos del mundo, venimos de un adoctrinamiento, tenemos una cultura, tenemos una idiosincrasia. Llegamos a los pies de Cristo y Cristo dice, para allá. Y nosotros, bueno, en el mejor de los casos nos detenemos. En otros casos seguimos dándole para atrás, ¿no? Pero en el mejor de los casos nos detenemos, pero la inercia nos lleva más allá todavía porque estamos viniendo del mundo. ¿En qué punto estamos? Algunos de ustedes acaban de detenerse apenas, pero todavía siguen avanzando en sentido contrario a la voluntad de Dios. Algunos de ustedes ya se viraron y ya empezaron a patinar en sentido contrario, pero todavía la fuerza les sigue llevando hacia atrás. Algunos de ustedes, gracias a Dios, ya llegaron al punto cero, ya lograron detenerse, pero todavía tiene que avanzar. Claro, pensaríamos que la meta es llegar al punto de donde yo le dije para. Sí, sería una buena meta, ¿ok? Pero ese solamente es el punto de partida. Porque todo lo que yo tengo para ti, nos diría el Señor, empieza de aquí para allá, ¿no? Entonces, miremos cómo nuestra vida funciona de esa manera. Y este es el conflicto que tiene Nicodemo, este es el conflicto que tenemos nosotros. Vencer nuestra mentalidad egipcia, vencer nuestra racionalidad humana, nuestra lógica, en favor del reino de Dios. Y está hablando acá un tema Jesús muy sencillo para entender para nosotros, pero no para Nicodemo. Muy bien, entonces, ¿quién es Nicodemo? Nos dice acá la palabra de Dios que Nicodemo era un fariseo, es decir, una persona que pertenecía a un sector de la, digamos, de la religión judía, que eran muy estrictos, muy escrupulosos en su cumplimiento de la ley. Nosotros estamos acostumbrados a asociar a los fariseos con el legalismo, con la religiosidad. Y sí, porque también había mucho de eso, pero realmente el fariseísmo en tiempos de Jesús era gente comprometida con la palabra de Dios. Era gente que no estaba jugando a la iglesita. Era gente que se esforzaba por cumplir los mandamientos de Dios, la ley de Moisés. Era gente que ayunaba 3 veces por semana. Era gente que diezmaba fielmente. Era gente que ayudaba a los pobres. Era gente que realmente estaban enfocados, preocupados, dedicados a tratar de agradar a Dios. Esto es Nicodemo. También dice que Nicodemo era un principal, es decir, un líder, tal vez lo que hoy equivaldría a un pastor, líder de una sinagoga, líder de una iglesia. Pero sabemos, más adelante en el mismo libro de Juan, sabemos que Nicodemo pertenecía al Sanedrín, al consejo de los judíos, ¿no?, que tomaban las decisiones para todo Israel. Porque vemos a Nicodemo hablar en aquel consejo que se confabularon para arrestar a Jesús. Ahí habla Nicodemo. Y luego Nicodemo, pues él va y recoge el cuerpo de Jesús con José de Arimatea, ¿no? Entonces, no estamos hablando de un personaje X, no estamos hablando de alguien que, bueno, por ahí pasaba y habló con Jesús. No, estamos hablando de un picudo de los judíos, ¿no? Alguien que está con una autoridad fuerte en el ámbito de Israel. Ok, este hombre
le llama a Jesús ¿cómo? Le dice Rabí. O sea, este hombre de una alta categoría, de un alto nivel entre los judíos, le llama a Jesús Rabí. Reconoce la autoridad de Cristo, reconoce el papel de Cristo, no está convencido que sea el Mesías, porque eso era otra cosa, pero por lo menos reconoce la autoridad de Cristo. Y si nosotros nos damos cuenta en la palabra de Dios, en todos los pasajes donde vemos a alguien que reconoce la autoridad de Cristo, vemos a Jesús detenerse. Vemos a Bartimeo llamarle hijo de David, reconociendo la autoridad de Cristo. Vemos a la mujer sirofenicia llamarle hijo de David también. O sea, vemos cómo Jesús, cuando alguien reconoce la autoridad que él tiene, Jesús se detiene. Entonces nosotros tenemos que reconocer la autoridad de Jesús si queremos que él, ¿verdad?, preste atención a lo que vamos a decir. Y en este caso es lo mismo. Nicodemo está reconociendo la autoridad de Cristo. Vemos que Nicodemo viene ¿a qué horas? De noche. Viene de noche porque Jesús había causado una tremenda división. Jesús había causado una conmoción. El pueblo estaba dividido. Unos decían viene de Dios, otros decían es un farsante, unos decían es el Mesías, otros decían es un falso profeta. Entonces había una división. Entonces Nicodemo no quiere quemarse, ¿no es cierto? No quiere pues que lo salga en la foto del Facebook con Jesús. Entonces él viene de noche, viene en un momento a oscuras, me imagino, no había mucho alumbrado público que digamos, y entonces hay este diálogo registrado en Juan capítulo 3 entre Jesús y Nicodemo. ¿Ok? Nicodemo, cuidando su testimonio, cuidando, pues tenía mucha autoridad, ¿verdad? No era que solamente salgo con Jesús a tomar un café y listo, sino que él tenía que cuidar la autoridad que él tenía. Así que él se acerca a Jesús de noche y Nicodemo reconoce la autoridad de Cristo. Muy bien, ¿está Nicodemo diciendo todo esto? Sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Sabemos que eres un maestro, bla, bla. Está hablando Nicodemo y Jesús, boom, le interrumpe. Jesús lo interrumpe con una respuesta, con una afirmación que parece no tener ningún sentido con el diálogo que está teniendo, que está queriendo iniciar Nicodemo. Nicodemo está queriendo empezar un diálogo con Jesús, tal vez a nivel teológico, tal vez a un nivel doctrinal, no sé, de rabí a rabí, ¿no? De persona experta a experto, reconociendo Nicodemo la altura espiritual de Cristo. Y entonces Jesús pues simplemente, aparentemente lo interrumpe en el verso 3. De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, parece que no tiene nada que ver lo que está dialogando Nicodemo con la aseveración que hace Jesús. Y esta respuesta que dice Jesús va a convertirse para nosotros en el cimiento, en el fundamento de la vida cristiana. En el punto de partida, cuando uno dice detente acá, en este punto se convierte en el cimiento de la fe del creyente nacido de nuevo. Jesús interrumpe a Nicodemo y le dice: tienes que nacer de nuevo. Esto pudiera resultar un poco ofensivo para Nicodemo, porque los judíos, ellos se creían, y en realidad sí lo eran, se creían ellos los administradores, los herederos legítimos del reino de Dios. Acuérdense que Dios ha querido establecer su reino desde Adán y Eva, y no se pudo, y luego en tiempos de Israel, pues viene Moisés con la ley para establecer su reino en la tierra. Así que ellos se creían
los que tenían el monopolio del reino de Dios. Lo que nosotros decimos es del reino de Dios. Si cualquier otra nación quiere entrar al reino de Dios, tiene que pasar por nuestros requisitos, por nuestros requerimientos. Somos los que monopolizamos el reino de Dios. Y realmente así era en el antiguo pacto. Realmente así era. Dios entregó el reino a los israelitas, a los levitas. Entonces, pues obviamente ellos creían que la salvación venía a través de nacer en la familia correcta. Si uno nacía en una familia hebrea, en una familia israelita, en una familia judía, pues uno estaba naciendo en el reino de Dios, y el simple hecho de nacer nos hacía que formemos parte del reino de Dios. Los gentiles, los que no pertenecíamos al reino de Dios, pues obviamente éramos leña para el fuego eterno, habíamos sido creados para arder en el infierno, a no ser que reconozcamos la autoridad de Israel como administrador del reino de Dios, y a través del rito de la circuncisión podamos entrar y convertirnos en israelitas, claro, habiendo renunciado a nuestros dioses paganos y a nuestra fe pagana, podíamos entrar al reino de Dios. Así que Nicodemo tiene estos conceptos muy arraigados en su mente, en su teología, en su doctrina. Y Jesús le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces esto es un conflicto también. Porque simplemente hay que nacer en la familia correcta para entrar al reino de Dios desde la óptica de Nicodemo. Y Jesús confronta a Nicodemo con este cimiento doctrinal para nosotros, que es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo para entrar el reino de Dios. Luego entonces el reino de Dios no es exclusivo de judíos o de hebreos o de israelitas, sino de aquellos que nazcan de nuevo en el reino de Dios. Ahora es importante también que notemos a quién le está diciendo estas palabras Jesús. Jesús le está diciendo a Nicodemo, a un fiel cumplidor de la ley de Moisés, a un hombre que ayunaba entre semana, que estaba en el Shabbat, en el día de reposo en la sinagoga, que no violaba las leyes de Dios, respetaba a sus vecinos, pagaba sus diezmos, sus ofrendas, sacrificios. Una persona intachable. Podríamos decir que Nicodemo representa lo mejor del género humano. Nicodemo es lo mejor que puede dar el hombre. Si pensamos en una persona que es un buen vecino, que a lo mejor lleva bien su religión, una persona, no sé, muy formal, una persona muy notable, pues Nicodemo era más que esa persona. La mejor persona que nosotros conozcamos, Nicodemo quintuplicaba eso, porque él era un siervo completamente rendido a las ordenanzas de Moisés. Entonces, si Jesús le hubiese dicho a una prostituta, tienes que nacer de nuevo, o a un ladrón, o a un cobrador de impuestos, o a una persona corrupta, si Jesús le hubiese dicho, tienes que nacer de nuevo, pues creeríamos que aquellos que son evidentemente malos y aquellos que realmente están reprobados son los que tienen que nacer de nuevo. Diríamos, bueno, Jesús tiene razón, esta mujer, mira, es una prostituta, esta mujer pues ha hecho muchas cosas malas. ¿Estamos de acuerdo contigo, Jesús? Que tiene que nacer de nuevo. O este ladrón, mira, no nada lo puede componer, es una persona completamente corrompida. Pues sí, tiene que nacer de nuevo si quiere entrar al reino de Dios. Pero no fue así. Jesús no se lo dice a ellos. Jesús se lo dice a Nicodemo. Nicodemo representa lo mejor de la especie humana, decenas de veces mejor que usted y que yo.
Por lo tanto, Jesús deja sin fundamento la idea de aquellos que por su justicia personal o por su religión pudieran entrar al reino de Dios. Lo mejor que nosotros podemos aportar, la persona más religiosa, la persona más decente, no es suficiente para entrar al reino de Dios. Y entonces viene otro conflicto en la vida de Nicodemo. Nicodemo dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Desde niño cumplo la ley, desde niño voy a la iglesia, ¿y esto tampoco es suficiente? Jesús dice, no es posible entrar, ver el reino de Dios. No es posible si no naces de nuevo. Por eso dice el verso 4, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Verso 3, perdón. Y el verso 4 dice, Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Cómo puede pasar esto? ¿Podemos nacer otra vez?, pregunta Nicodemo. ¿Es posible que podamos reconstruir nuestra vida después de tantas malas decisiones que hemos tomado? Yo recuerdo que había una canción del Tri, ¿no? Yo escuchaba el Tri ahí en los 80s, ¿no? Si volviera a vivir todo lo que he vivido ya, ¿cómo es? Si volviera a tener otra oportunidad, decía allá Alejandro Lora, ¿no? Con la experiencia que ahora tengo, todo sería felicidad, ¿no? Él cantaba eso, ¿no? Y yo era un chavo allá, un chaval de 16, 17 años y cantaba esa música, pero obviamente a todos nos gustaría nacer de nuevo. A todos nos gustaría que pudiéramos tener la experiencia que ahora tenemos, pero empezar otra vez con el conocimiento que ahora tenemos. ¿A quién le gustaría eso? Es posible, dijo Jesús. Se puede hacer. Y ahora él lo va a explicar. Entonces Nicodemo está confundido, como nosotros también a veces estamos confundidos, porque no estamos entendiendo lo espiritual. Jesús está hablando en un plano espiritual, Nicodemo está hablando en un plano completamente natural. Entonces Nicodemo se rasca la cabeza y dice, no entiendo nada. ¿Cómo es posible que un hombre siendo viejo pueda volver a nacer? ¿Acaso vamos a regresar al vientre de nuestra madre y volver a nacer? Y la respuesta de Jesús está en el verso 5. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces Jesús le vuelve a responder. No parece Jesús que esté respondiendo las dudas de Nicodemo. Me estás dejando peor, dice Jesús. Dice Nicodemo, perdón. Porque primero me dijiste, el que no naciere de nuevo no puede ver. Y ahora me estás diciendo que el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar. Entonces ya me la pusiste peor, Jesús. Jesús está hablando. Acuérdense que Jesús estaba en el reino de Dios. Jesús estaba 100% en lo natural, 100% sujeto a las limitaciones físicas a las que nosotros estamos sujetos, pero 100% en lo espiritual, 100% en el reino de Dios. Por eso cuando él hablaba en el plano del reino de Dios y la gente no le captaba, no le entendía, porque ellos están en un plano terrenal. La mujer samaritana, ¿no? El agua que yo te daré nunca más volverás a tener sed. ¿Dónde está? Dame la cubeta, ¿no? La mujer samaritana está en un plano 100% terrenal. Pero Jesús le está hablando de el Espíritu Santo. Y pasa lo mismo acá con Nicodemo. No está entendiendo Nicodemo de qué está hablando Jesús. Por eso en el siguiente verso, en el 6, dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije que es necesario nacer de nuevo.
No entiendo, dice Nicodemo, ¿cómo es que el hombre puede volver a nacer? Y Jesús le dice, mira, no te estás haciendo bolas, Nicodemo. No te confundas. Lo que es nacido de la carne es carne. No te estoy hablando del cuerpo físico, no te estoy hablando del ámbito físico. Te estoy hablando del espíritu, lo que es nacido del espíritu. ¿Con qué está escrito la palabra espíritu? ¿Mayúscula o minúscula? Lo que es nacido del espíritu, con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Lo que nace del espíritu es. No te maravilles, no te asombres que yo te diga estas cosas. Es necesario nacer de nuevo, pero obviamente no estamos hablando de un nacimiento físico. Yo nací de nuevo en 1995. Yo nací físicamente en 1973. Pero volví a nacer espiritualmente, nací del espíritu con E mayúscula en 1995. Ahí es cuando yo entré al reino de Dios. Entonces, eso es lo que Jesús le quiere explicar a Nicodemo. Nicodemo sigue sin entender. Jesús le está diciendo, no te estoy hablando en el plano físico. Tú, Nicodemo, tendrás cierta edad, no sé, 45, 50, 60 años tenía Nicodemo, no sé cuántos tenía. Pero tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. En la edad en la que estás. Tu cuerpo no va a cambiar. Mi cuerpo no cambió cuando nací de nuevo, hermanos. Digo, me gustaría ser un poquito más alto, pero me quedé de la misma estatura. Mis ojos no quedaron más lindos. Mi cabello, externamente no hubo ningún cambio a nivel físico. El cambio sucedió a nivel espiritual. El nuevo nacimiento no sucede físicamente, el nuevo nacimiento viene a nivel espiritual. Por eso dice, el viento sopla de donde quiere y no lo ves. Solo escuchas su sonido y ves cómo se mueven los árboles, pero no estás viendo al viento. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Dice que los que nacemos del Espíritu, cuando alguien nace del Espíritu, no lo podemos ver con nuestros ojos. Por ejemplo, vamos a pensar en el pastor Raúl, no estamos viendo una luz que sale de su pecho, no vemos nada de eso. ¿Qué es lo que vemos? Lo que normalmente vemos, ¿no? Una persona, un cuerpo físico, pero no estamos viendo lo espiritual. Jesús dice, así es el que es nacido del Espíritu. En otras palabras, los que nacen del Espíritu no podemos ver su luz interior, pero sí podemos ver los efectos que emanan de la realidad espiritual de que una persona ha nacido de nuevo. Es decir, una persona que ha nacido de nuevo va a tener efectos externos que van a manifestar y certificar que ya hubo un cambio en su corazón. Así como no puedes ver el viento, pero sí ves que se mueven los árboles, no ves la causa, ves el efecto. Así es el que es nacido de nuevo. No lo ves físicamente, porque el nuevo nacimiento que te estoy hablando no es físico. No lo ves físicamente, pero sí ves los efectos, sí ves las evidencias de alguien que ya nació de nuevo. Sí ves en su vida frutos, evidencias que te van a decir, este ya cambió, este ya nació de nuevo. No ves el viento, pero oyes su sonido. Oye su sonido, ¿no? Así es todo el que es nacido de nuevo. Jesús nos está hablando de este nuevo nacimiento espiritual. Y en el verso 9, Jesús, respondiendo a Nicodemo, le dice, ¿cómo puede hacerse esto?
O sea, él está todavía en blanco, hermanos. ¿Cómo puede pasar esto? Y nos pasa lo que siempre le pasa a Nicodemo, lo que nos pasa a nosotros. Queremos la explicación científica, ¿no? Queremos que nos expliquen la física cuántica, la lógica. Y entonces cometemos un grave error. Cometemos un grave error. Que si usted está en este error que yo voy a decir ahora, le exhorto en el nombre del Señor que salga de ese error. Porque hay mucha gente, muchos cristianos que quieren entender para obedecer. No les basta creer, no les basta confiar. Ellos quieren la explicación científica del diezmo. ¿Ah? A ver, eso de las lenguas, va. Quiero la explicación científica. ¿Por qué? Porque están en el mismo nivel en el que está Nicodemo. Están en la esfera humana, en la esfera del racionamiento, de la lógica humana, que no está mal, digamos, no está mal, pero el reino es supra racional, está por encima de la racionalidad humana. Y nosotros tenemos que abrirnos. Por eso tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios va a determinar aquellas cosas que no necesariamente tenemos que entender, pero que están escritas y las debemos abrazar y debemos aferrarnos a ellas. Entonces Nicodemo dice, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús no le va a dar la explicación científica que él espera. Fíjate que cuando uno hace la oración de fe, un rayo de luz sale del cielo, el Espíritu Santo toca y hay un avivamiento y la luz no va a dar esa explicación Jesús. ¿Por qué te voy a dar esa explicación? Si ni siquiera estás entendiendo lo terrenal, ¿cómo te voy a explicar lo celestial? Así que Jesús no le da esa explicación. Y hay mucha gente, espero que usted no sea uno de esos, que quiere entender para creer, quiere entender para obedecer. Y como no entienden la lógica detrás del mandamiento, pues no lo obedecen. Entonces ellos mismos son el filtro, usted es el filtro, usted decide qué obedece y qué no obedece. Usted es el que interpreta, usted es el intérprete de la ley, es usted, no es Dios. No es el mandamiento que va a regir su vida, es usted el que decide qué obedece y qué no obedece. Esto sí, esto no. Sí, mantengo. Y entonces usted filtra de acuerdo a su razonamiento humano qué cosas usted va a creer de Dios y cuáles no va a creer. Y usted dice, no, los profetas tremendo y Elías se fue en un carro de fuego. Pero si usted viviera en el tiempo de Elías, no lo creería. Ahora lo cree porque pasó en la antigüedad. Ahora lo cree porque está escrito. Pero si usted viviera en el tiempo de Jesús con esta mentalidad, también estaría allá, crucifíquenle, falso profeta. Estaría haciendo lo mismo. Tenemos que entrar a la guianza del Espíritu Santo, el cual va a guiarnos por encima de la palabra de Dios, con los estándares y los marcos que nos ha establecido la palabra de Dios. Hubo una discusión hace poco en una clase que tuve de cuál es mayor, la palabra o el espíritu. La palabra o el espíritu. Y el maestro que nos daba la clase nos dijo, la palabra. La palabra. Porque es lo que está escrito. Y nos dijo, pues una gran verdad. El Espíritu Santo jamás de los jamases va a ir en contra de la palabra porque Él inspiró la palabra. Pero para nosotros que andamos en un mundo de ambigüedades, la palabra es nuestra ancla, es nuestro parámetro. Entonces, creamos lo que dice la palabra, aunque no lo entienda. Dios no le dio la mente para creer, ¿sabía eso?
Muchos quieren creer con su mente, cometen un error. Están equivocados, porque quieren creer ¿cómo? Con esto, con su cabeza quieren creer, con su mente. Quieren entender. Entiendo que no hay que mentir, eso lo entiendo. Pero esto de diezmar, eso no lo entiendo. Entonces ellos anteponen su razonamiento a la palabra de Dios. Y cometen un error. Y al cometer ese error, quedan afuera del reino. No están experimentando, no están viviendo en las realidades del reino. Porque Jesús, Dios no le está pidiendo su opinión, hermano. A ver, ¿tú cómo ves esto? ¿Adulterar sí o no? ¿O de vez en cuando? Dios no le está pidiendo su opinión. Dios ya lo dijo, Dios ya lo estableció. Ahora, si usted cree con la mente, usted está usando el órgano incorrecto. Porque Dios no le dio la mente para creer, perdóneme. El órgano que Dios nos dio para creer no es la mente, es el corazón. La mente, claro que tiene funciones muy importantes. Con la mente razonamos, resolvemos problemas, recordamos rostros de personas, nos desenvolvemos y le mandamos señales a nuestro cuerpo que haga las cosas correctas, nuestra mente. ¿Cómo podría Rodriguito tocar la guitarra tan espléndidamente como la toca si no es porque su mente envía las instrucciones a su sistema nervioso para que él ejecute, ¿no? La guitarra? Es la mente. La mente juega un rol fundamental en nuestra vida, pero es el órgano incorrecto para creer. No se cree con la mente. ¿Por qué? La mente no tiene la capacidad de creer. La mente solamente se basa en la experiencia, en el conocimiento, en las leyes de la física y en la lógica. En eso se basa la mente. Y entonces Jesús dice, tú estás en la mente. ¿No entiendes lo terrenal? ¿Quieres que te muestre lo espiritual? No, te mato. Te quedas allá tirado, ya te pierdo. Entonces, la mente no es el órgano para creer. Romanos 10 nos dice, con el corazón se cree. Cuando somos niños, 3 años, 4 años, 5 años, usamos el corazón 80% y usamos la mente 20%. Conforme vamos creciendo, esos porcentajes mutuamente excluyentes se van corriendo. Más o menos por ahí de la edad de Caleb, 10 años, ya está 50-50. Me dice Caleb, papá, fíjese esto, fíjese cómo piensa un niño. Vamos a orar para que caiga nieve este año. Yo igual me reí, pero hace 2 años él me decía, vamos a orar que caiga nieve. Sí, hijo, vamos a orar. Y empezamos a orar. Y en la comida, Señor, que caiga nieve este año. Y oramos como 3 veces. Y yo, un niño, ¿verdad? Vamos a darle por su lado. No sé cuántos de ustedes vieron esa noticia, pero en enero de ese año, hace creo que 3 años, cayó una tremenda granizada en Chilán Bravo, hermano. ¿Alguien lo vio? Parecía, estaba tapizado el suelo de blanco. Una granizadota cayó en Chilán. Salieron las fotos en las redes sociales. Y cómo los niños estaban jugando con las pelotitas de hielo del granizo. Se tapizó de blanco el piso. Y Dios me dice, no que no. Y yo digo, wow, entonces este año estamos orando. Estamos orando que caiga nieve. Porque el niño usa el corazón y no usa tanto la mente. En cambio el adulto ya no usa su corazón. ¿Y qué va a hacer? A ver, no, que Navidad, eso es pura sacadera de dinero. Mira cómo está la situación, la crisis. Ya está, en su mundo mental.
en su ámbito nicodemesco. Ahí está metido, ¿no? ¿Cómo puede hacerse esto? Dios le da una promesa. ¿Cómo puede hacerse esto? Oye, yo te voy a bendecir. ¿Cómo puede hacerse esto? Está todo conflictuado. ¿Por qué? Porque no sabe creer con su corazón. Solo está en el ámbito de la mente, en el mundo de la lógica, en el mundo de los razonamientos, las argumentaciones humanas. Ahí, de ahí no lo sacas. Ahí está montado en su burro como Nicodemo. De ahí no lo sacas. Pero Jesús nos invita a empezar a usar nuestro corazón. ¿Cómo empezamos a usar el corazón? Bueno, acuérdase de la figura del patinaje. Hay que virarse y empezar a patinar en sentido contrario hasta que nos detengamos para empezar a avanzar y empecemos a llegar al punto de partida. Algunos de ustedes tienen más de 3 años en Cristo y no han regresado donde Jesús les dijo para. Porque somos como los israelitas, estamos egipciados, tenemos mentalidad esclavista y no queremos soltar esas cosas. Nos aferramos a nuestras formas, nos aferramos a nuestros métodos probadamente fraudulentos y fallidos, ¿no? Y ahí seguimos. Entonces Jesús nos llama a creer. ¿Cómo creemos con la mente? Bueno, tenemos que obedecer. La obediencia es la práctica que hace que empecemos a usar el corazón nuevamente. ¿Ha encendido alguna podadora de esas podadoras de gasolina? ¿Ha encendido una podadora que tiene meses sin usar? Le echa la gasolina, le echa el aceite, jala la cuerda y es así. Y hay que darle. Así es nuestro corazón. Está en desuso. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciendo. ¿Por qué? Porque todo lo racionalizamos, lo filtramos y decimos: este mandamiento no me conviene, pero este sí me conviene, este sí lo voy a hacer. Y así filtramos la palabra de Dios. ¿Cuál es la forma? La obediencia. Usted solamente rinda obediencia ciega a un ser en todo el universo. Es su Padre Celestial. Nunca rinda obediencia ciega a otro hombre, porque entonces estaría practicando la idolatría. Pero sí rinda obediencia ciega a un hombre, a un ser que es Dios. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, leo la palabra. Bueno, acá dice Dios que hay que hacer esto. Lo voy a hacer. ¿Va a costar mi reputación? Sí. ¿Me va a costar dinero? Sí. Pero lo voy a hacer. Y cuando yo me paro delante de un mandamiento, hermanos, eso hace muchos años tomé la decisión de hacer esto. Cuando yo estoy delante de un mandamiento, no racionalizo, no argumento, no estoy allá dándole vueltas, a ver, me conviene, no me conviene, ¿qué va a pasar? Nunca deje de hacer lo correcto. Escúchelo. Nunca deje de hacer lo correcto por pensar lo que podría pasar. Porque usted no es Dios. Entonces necesitamos regresar a esa etapa de una fe sencilla, de una fe simple, cuando le creemos a Dios de una manera práctica. No estamos metiéndonos tanto en los pensamientos, en las conjeturas. Lo dice la Biblia y punto, lo hago. Con la práctica de la obediencia en ese nivel, reactivamos el corazón para que empiece a funcionar nuevamente. Finalmente, en el versículo 10, Jesús le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Nicodemo, a ver, Nico, escúchame.
Esto es el punto de partida de la fe cristiana. En esto se empieza, Nicodemo. ¿Y no sabes esto? ¿Qué enseñas entonces, Nicodemo? ¿De qué hablas, Nicodemo? Aquí te estoy diciendo la base, el fundamento, el punto de partida. Tú eres un maestro de Israel. Tú eres un líder. ¿Qué enseñas entonces? Pura religión. ¿Qué es la religión? Te lo resumo con una frase: tratar de componer lo que Dios ya dijo que abandones. El viejo hombre. ¿Qué enseñas, Nicodemo? Remiendos, reformas, parches para la carne, para el hombre viejo. ¿Qué haces, Nicodemo, si no estás en el reino de Dios? ¿Qué enseñas? Educa a la carne. Viste la carne, ponle corbata a la carne. Es lo único que puedes hacer. Y ese no es el reino de Dios. Imagínese usted que usted tiene una casa totalmente vieja, fea, goteras por todos lados, hierba, cucarachas, horrible, horrible, horrible. Y su padre le regala una casa nueva, hermosa. ¿Dónde va a vivir? Pues en la nueva, ¿verdad? Pero seguimos queriendo reparar la vieja, componer la vieja. Dios no quiere que componga su carne. Dios no quiere que repare su hombre viejo. Vamos a parcharlo. Vamos a educar la carne. Vamos a darle teología a la carne para que esté más elevada, más soberbia. Vamos a darle más a la carne. No es por allá. Está completamente fuera del lugar. Jesús quiere que nosotros abandonemos la carne para andar en el Espíritu. ¿Alguna vez ha dejado una macetita ya sin regar y que luego se marchita, verdad? Se nos olvida. Pobre maceta, está allá la planta hasta que un día vamos y ya está toda muerta. Bueno, esa es la figura de abandono. Hay que abandonar la carne. Si no sabes estas cosas, Nicodemo, eres un principal entre los judíos. Eres un maestro y no sabes estas cosas. ¿Qué estás enseñando entonces? ¿Eres maestro de Israel y no sabes esto, Nicodemo? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si les he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si les dijere las celestiales? En otras palabras, hermanos, si reprobamos en lo terrenal, olvídate de lo espiritual. Si fallamos en las cosas prácticas, queremos ser espirituales, ¿no? Queremos ser ungidotes, espirituales, celestiales. A mí me da risa esos hermanitos que quieren ser muy espirituales. ¿Por qué? Porque Dios se hizo humano. Dios se hizo hombre como nosotros. Y nosotros queremos hacernos celestiales, ¿no? ¿Qué quiero dar a entender? De nada sirve lo espiritual, la unción, la profecía, de nada sirve lo espiritual si reprobamos en lo terrenal.
no podemos reprobar en lo terrenal, porque pasar lo terrenal nos habilita para ser buenos administradores en lo espiritual. ¿Qué es lo terrenal? La amistad es terrenal, hermanos. Ay, yo no me llevo con nadie. Yo soy muy espiritual. No, ya reprobó. Reprobó lo terrenal. No le va a dar Dios lo espiritual. Es puro show lo que va a hacer. La amistad es terrenal. Comer juntos es terrenal. Servir es terrenal. Si no apruebas lo terrenal, olvídate de lo espiritual. Si no entienden las cosas terrenales, ¿cómo queréis que yo les enseñe las celestiales? El nuevo nacimiento es terrenal. Esto que te acabo de decir, Nicodemo, es terrenal, está en la esfera de lo terrenal y no lo entiendes. El diezmo es terrenal. Las lenguas son terrenales. La sanidad es terrenal. ¿O vamos a hablar en lenguas en el cielo? No, dice que las lenguas cesarán. ¿Habrá sanidad en el cielo? No, ahí no es necesaria la sanidad, porque estamos todos redimidos en el cielo. La sanidad es terrenal. ¿La profecía es celestial o es terrenal? Es terrenal. Porque acá es donde no podemos escuchar la voz de Dios y necesitamos que alguien que lo percibe pueda decirnos lo que Dios está diciendo. Entonces la profecía es terrenal. No reprobemos en lo terrenal. No fallemos en la sencillez de la vida cristiana. En el amor es terrenal. Porque si reprobamos en lo terrenal, olvídate de lo espiritual. Hay cosas que Dios no puede darnos porque estamos atragantándonos con cosas terrenales. Hay que diezmar, hermano. Entonces, ¿cómo voy a darte una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel a nivel económico? No. ¿Por qué? Porque si nosotros no somos fieles en las cosas pequeñas que tenemos, yo decía hoy en el curso de fundamentos, si no somos fieles en lo físico que Dios nos ha dado, ¿cómo está nuestro patio, hermanos? A ver, déjame acuerdo cómo está. Así lo podía hace poco. ¿Cómo están nuestras cosas físicas? Tenemos que ser fieles en lo terrenal para que Dios nos conceda lo espiritual. Somos llamados, dice la Biblia, a ser administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué es administrar? Es decir, Dios la derrama y nosotros la repartimos. Nosotros la administramos. ¿Y a quién se lo va a dar Dios? Al que es fiel en lo terrenal. Ir a la célula es terrenal. Ah, no, pero ¿qué queremos? El respaldo de Dios. Quiero el respaldo. Pero no vas ni a la célula, ni memorizas el versículo. No eres fiel en lo terrenal. Ay, Dios me entiende, pastor, Él sabe. Hermano, no espiritualice, sea práctico. Haga obra física en la casa de Dios. Llegue temprano, agarre un rastrillo. La escuela de discípulos es terrenal, pero su recompensa es espiritual. Memorizar un versículo es terrenal, pero su recompensa es espiritual. Entonces Jesús quiere llevar a Nicodemo a otro nivel. Nicodemo la lógica no le da.
Pero Jesús quiere llevar a Nicodemo a otro nivel. Y al final, no lo vamos a leer, pero al final del versículo 13 al versículo 21, Jesús le dice cómo nacer de nuevo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre va a ser levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así se nace de nuevo, usando tu corazón. Cuando usas tu corazón y crees en Cristo, naces de nuevo. Antes de nacer de nuevo, mi mamá me llevó con un sacerdote allá para Captún, para que oren por mí, porque los protestantes me estaban, ¿cómo se llama? Rondando, ¿no? Y pues fui allá, ¿no? Pues fui allá con un sacerdote, me metió ahí a una oficina y me dice: ¿cómo es eso que quieres cambiarte de religión? Bueno, pues es que estoy yendo allá, pues me gusta. A ver, dime qué no entiendes de nuestra iglesia, qué no entiendes. Bueno, es que lo de las imágenes pues no está en la Biblia. ¿Cómo que no está en la Biblia? ¿No ves que Moisés, el tabernáculo? Y me empezó a decir, ¿no? Y me dijo: bueno, te voy a decir algo, me dice. Tú recibes a Cristo en la Eucaristía, me dijo. Así que cuando los protestantes te digan: ¿quieres aceptar a Cristo? ¿Quieres recibir a Cristo? Tú vas a responder: no, porque ya lo recibí en la Eucaristía. Ok. ¿Quieres recibir a Cristo? No, porque ya lo recibí en la Eucaristía. Y me fui así con esa fórmula, ¿no? ¿Quieres aceptar? No, ya lo recibí en la Eucaristía. No, ya lo recibí en la Eucaristía. No, ya lo recibí. No. Y entonces fui aunque no lo crea, yo iba a un gimnasio antes. Quedan algunos rasgos. Pero bueno, terminando del gimnasio, mis amigos cristianos me tendieron una trampa. Pues iba yo a pasar a buscar a mi primo, y ahí me estaban esperando dos hermanos que me abordaron y me evangelizaron en 5 minutos, ¿no? Y me dice uno de ellos: ¿quieres recibir a Cristo? Y yo digo: sí. Y luego, ya que me estaba yendo a mi casa, ¡ay! Dije que sí. Ya era tarde, ya había yo aceptado a Cristo. Pero cuando iba yo a hacer la oración, iba a hacer la oración de fe, recuerdo que yo cerré mis ojos, me dijeron: repite esta oración después de mí. Yo creo mucho en la oración de fe, porque no sé por qué ahora hay tanta gente que, bueno, ese es otro tema, pero contradicen el hacer la oración de fe. Para mí fue el cruce de las tinieblas al cielo, ¿no? Y yo cerré mis ojos esa tarde. Yo no creía en Dios. Era como Nicodemo. Aquí la mente no me daba. No era ateo. Ya aprendí que yo no era ateo, era agnóstico. Porque el ateo es un necio, ¿verdad? El ateo es un necio que no quiere que exista Dios. Él no quiere que exista Dios, no le conviene que haya Dios. Ese es el ateo. Pero el agnóstico, yo era agnóstico. El agnóstico no le da la cabeza para pensar que hay Dios. Dice: no puedo entender, ¿no? Yo era agnóstico. Entonces cerré mis ojos y en lo profundo de mi corazón dije: si existes, escúchame. Eso es lo que dije en lo profundo de mi corazón. Y empecé a repetir la oración. Lo que decía mi amigo, yo lo repetía con mi corazón. Y empecé a repetir la oración. Cuando terminé de orar, ellos me abrazaron, ¿no? Bienvenido a la familia de Dios. Yo entiendo a la gente que viene por primera vez, yo los entiendo perfectamente, ¿no? Yo, ¿qué les pasa? Y me felicitaban y
gloria a Dios, ¿no? Entonces yo me fui en mi bicicleta a mi casa esa tarde. Luego me acordé, ay, no dije lo de la Eucaristía. Sí, ya había nacido de nuevo. Yo no entré a ninguna iglesia, hermanos. No crean que de ahí ya me metí a una iglesia. No, pasó algo de tiempo. Yo no fui a ni una iglesia. Y al día siguiente yo estaba pensando en esa oración que yo hice. Nos juntábamos a estudiar con unos amigos y empezamos a portarnos un poco mal con alcohol y con groserías. Y venía a mi mente esa oración que yo había hecho. Empezaron ellos a tomar tequila es tequila con los vasitos, ¿no? que los azotan. Ajá. ¿Cómo se llaman? Bien que lo saben. Es la inercia que está allá. Mundanota, la inercia, ¿no? Y yo me tomé uno. Y en el momento en que yo me tomo uno, viene la convicción a mi ser. Y me acordé de la oración. Y dije, uy. Y lo retuve aquí en mi boca. Ellos siguieron relajeando y todo. Y yo salí al jardín y lo escupí. Esa fue la última gota de alcohol que tomé en toda mi vida. Y de ahí no regresé a despedirme. Me fui a mi casa. Y yo dije, ¿qué pasó ese día? Yo no había ido a una iglesia, no habían empezado a discipularme, no había cantado ningún canto cristiano, pero el nuevo nacimiento es vida. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Antes de nacer de nuevo no había conflicto. Uno peca deliberadamente y no tiene conflicto. Después viene un conflicto. El nuevo nacimiento es el cimiento, el fundamento de la vida cristiana. Y hoy preguntamos en la clase de fundamentos, ¿cuándo empieza el discipulado? En el momento en que uno nace de nuevo, allá empieza el discipulado. No discipulamos al no creyente, porque el no creyente no tiene la naturaleza de Cristo morando en su ser. Discipulamos al creyente, porque el creyente quiere ser discipulado. La oveja verdadera quiere ser corregida. La oveja real le gusta que le hablen fuerte. La cabra no. La cabra se indigna. Me voy. Pero a la oveja le gusta que el pastor, no yo, el pastor le dé sus varitas y la guíe por pastos verdes. ¿Cuántas ovejas hay acá? Amén. Vamos a dar un aplauso a nuestro Padre. Vamos a ponernos de pie.